pues vamos a aplicarnos para que lo podamos hacer fácilmente. ¿Ok? Bien, voy a compartir mi pantalla. Profe, ¿Sí? mañana iremos al laboratorio. Sí, qué bueno que me preguntas eso. Ya lo habíamos programado así, ¿se acuerdan? En el programa de actividades de laboratorio. Tenemos una sesión para mañana presencial. Les recomiendo que vuelvan a releer la práctica de recristalización, ya que vamos a tratar de realizar ya ven que la vez que fuimos, pues hubo algunos pequeños detalles de la recristalización y bueno, de la precipitación, y pues no pudimos hacer una recristalización. Entonces vamos a tratar de hacer una recristalización mañana, ¿ok? O sea, ¿se va a repetir el procedimiento? No vamos a repetir el procedimiento, vamos a hacer con otros materiales que tenemos por ahí, vamos a que ustedes hagan una recristalización. Entonces, por eso les comento que vuelvan a releer la práctica sobre todo la técnica para recristalizar y las características de una recristalización y de un disolvente y de los pasos de la recristalización y cómo elegir un disolvente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muchachos. Sí, profe, está bien. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a retomar el tema que estábamos viendo, que son las reacciones de eliminación y sustitución. Y la última clase que vimos, pues si me equivoco, me comentan, me lo dicen, estábamos viendo las reacciones de eliminación de tipo bimolecular, en donde veíamos que la regla de Say-Set es predominante cuando tenemos dos tipos de carbonos beta, ¿sí? Ya que el carbono alfa dijimos que era el carbono que sostenía al halógeno, los carbonos beta son los que están directamente unidos a él, como en este caso del 2-bromo-2-metilbutano, que estamos viendo ahí en la presentación. Tenemos dos tipos de carbonos beta, un metilo a la izquierda, el CH3 es un metilo y el CH2 es un metileno. Y la regla de Say-Set dice que se prefiere que ocurra la eliminación con un hidrógeno del carbono que tiene menos hidrógenos, ¿sí? En este caso sería tomar un hidrógeno del metileno, ¿sí? Que haya una reacción ácido-base entre el halogenuro de alquilo y la base, que es el ion hidróxido, tome un protón y el par de electrones que queda ahí pendiente sea el que vaya a formar un doble enlace entre el carbono del metileno y el carbono que sostiene al bromo para generarnos un doble enlace y que salga una molécula de bromuro de hidrógeno. Y vemos que esa eliminación ocurre en un 70% y solamente ocurre en un 30% la contraria, en donde se tomaría un hidrógeno del metilo y el bromo, desde luego, del carbono que sostiene el halógeno, para dar el 2-metil-1-buteno en solo el 30%. Entonces, veíamos que las reacciones, cuando ocurren esas situaciones, las reacciones son regioselectivas, ya que prefieren una región por sobre la otra. Esto lo encontró Alejandro Say-Set y emitió su regla. Sí, la que dice que se obtiene el alqueno más sustituido cuando se elimina el protón del carbono beta que contiene el menor número de hidrógenos. Esa es la regla de Say-Set. Sin embargo, bueno, y tomando en cuenta esa regla de Say-Set, pues veríamos que los haluros de alquilo terciarios
serían los más reactivos para una reacción de eliminación bimolecular, después los haluros de alquilos secundarios y por último los primarios. Y sin embargo, como a toda regla, también hay sus excepciones y veríamos que cuando el halogenuro de alquilo ya contiene un doble enlace, ¿sí? Dentro de la molécula del halogenuro de alquilo y se somete a una reacción de eliminación bimolecular, otra vez con una base como el ion hidróxido, ¿sí? En este caso vemos y analizamos, vemos que sobre el carbono que está el cloro, a la izquierda hay un metileno y a la derecha hay un metino. El metino es un carbono hidrógeno. El metileno son CH2. Entonces, el que tiene menor número de hidrógenos es el metino, el que sostiene el grupo metilo sobre ese carbono y supuestamente nos debería de dar como producto principal el doble enlace entre ese carbono y el carbono que sostiene el halógeno. Sin embargo, por la existencia ya anterior de un doble enlace, entonces aquí cambia. Sí cambia porque se prefiere obtener como producto principal o como el producto más estable será el doble enlace conjugado. Es decir, que en vez de que el metino aporte el protón, el que va a aportar el protón va a ser el metileno de la mano izquierda, que está a la mano izquierda de nosotros. Tome un protón de ahí, se elimine junto con el halógeno para formar el doble enlace y nos dé el dieno conjugado. Vean que el dieno conjugado, el primero que está ahí, se llama conjugado porque está solamente apartado, solamente está dividido por un doble enlace. Hay un doble enlace, digo, por un enlace sencillo. Hay un doble enlace, un enlace sencillo, un doble enlace. A eso le llamamos conjugación. Entonces se obtiene el dieno conjugado preferentemente al dieno aislado, que sería el producto secundario. Entonces, esa es una de las excepciones de SAICEP, ¿sí? Igualmente, si tenemos un aromático, puesto que el doble enlace de los compuestos aromáticos también contribuye, ¿no? El doble enlace preexistente. Y vean como aquí, en el 2-bromo-3-metil-1-fenilbutano, ¿sí? En vez de otra vez tomar el protón del metino, el que sostiene al grupo metilo, el carbono que sostiene el grupo metilo, puesto que es el que tiene un solo hidrógeno y el metileno tiene dos, se prefiere tomar el hidrógeno del metileno, puesto que el doble enlace quedaría conjugado y nos daría el 3-metil-1-fenil-1-buteno como producto principal con el doble enlace conjugado con los dobles enlaces del anillo aromático. Y el aislado sería el producto secundario. Otra eh, excepción también de la regla de SAICEP es cuando nosotros estamos trabajando con, como en este caso, haluros de alquilo de tipo terciarios y la base también es una base sumamente voluminosa. No se trata ahora del ion hidróxido como lo habíamos estado viendo, sino es una base que se llama terbutóxido. El terbutóxido vean, es una base muy voluminosa, tiene 3 metilos sobre el carbono que sostiene al oxígeno con carga negativa y eso hace que cuando queremos aplicar la regla de SAICEP, que sería aquí en el 2-bromo-2-metilbutano, el metileno, que está a su derecha, tiene 2 hidrógenos y el metilo, que está a su izquierda, tiene 3 hidrógenos. Entonces, según la regla de SAICEP, tendríamos que poder tomar un protón del metileno y hacer el doble enlace y eliminar el ion bromuro. Sin embargo, por un efecto estérico, ¿sí? ¿Recuerdan cuál es el efecto estérico? Muchachos. Sí, por efecto de volumen del, bueno, del compuesto, ¿no? Así es. El volumen
de la base, vean que el ion terbutóxido es una base muy voluminosa, ¿verdad? Tiene 3 metilos, ¿sí? Si desarrolláramos los metilos cada uno como debe ser, estaríamos, ese carbono que está unido al carbono que sostiene al oxígeno negativo, también está unido a 3 hidrógenos, y entonces eso nos da más idea del volumen que ocupa esa base. Esa base le costaría trabajo tomar un protón del metileno, puesto que está como más escondido, y ahí habría problemas precisamente de volumen. Cuando hay ese tipo de detalles de volumen, decimos que existe un impedimento estérico. Bueno, no sería fácil que esta base pudiera tomar un protón de aquí, y entonces se le hace más fácil tomar un protón del metilo que está a su izquierda, y da como producto principal un doble enlace, no precisamente el más sustituido, sino el que permitió que fuera más fácil la reacción, que es el 2-metil-1-buteno en 72%, y el más sustituido solo lo da en 28%. Entonces vean que sí hay tres excepciones a la regla de Zaitsev, y que tenemos que ser cuidadosos en ese sentido, ¿no? Tenemos que ver, bueno, cuando ya hay un doble enlace preexistente, cuando existe un impedimento estérico, ¿sí? Y no recuerdo el otro. Está el doble enlace. Cuando hay impedimentos, en realidad son dos. Cuando la base es muy voluminosa y también el haluro de alquilo, hay un impedimento estérico para tomar el hidrógeno del carbono que contiene menos, y entonces se obtiene el producto de la excepción de Zaitsev. Y aquí tenemos algunas evidencias de ese producto. Vean, en esta tablita lo que estamos haciendo es trabajar con diferentes bases, o sea, con el mismo halogenuro de alquilo, que es el 2-bromo-2,3-dimetilbutano, ¿sí? Este halogenuro de alquilo, que es un halogenuro de alquilo de tipo terciario, que como decíamos hace un rato, son los más reactivos, y vamos a estar cambiando la base, ¿sí? Van a ser diferentes alcohóxidos, como dice aquí, pero aquí los tenemos en la columna de la izquierda. Vemos que tenemos el etóxido, el terbutóxido, el etil, dimetil, alcohóxido, y el trietil alcohóxido, ¿sí? Entonces vean qué características tiene cada una de estas bases. Ven que cada vez es el carbono que sostiene al oxígeno negativo. En este caso del etóxido tiene 2 hidrógenos y un metilo. Acá en el terbutóxido ahora tiene 3 metilos, ¿sí? Ya crece su volumen. En el etil, dimetil alcohóxido tiene 2 metilos y un etilo, ¿sí? Ya crece más el volumen. Y en el trietil alcohóxido son 3 grupos etilo, en donde crece aún más el volumen. Entonces va a ir aumentando de volumen la base, y vemos que conforme va aumentando el volumen, va a ir creciendo el alqueno menos sustituido. Cuando hacemos la reacción con etóxido, esta reacción de arriba con etóxido, da 79% del más sustituido y solo 21% del menos sustituido. Ahí se está aplicando la regla de Zaitsev, que da el doble enlace más sustituido. Pero si ponemos terbutóxido, ahora cambia. Vean que del más sustituido solo tendremos el 27 y del menos sustituido 73. Y así, conforme vamos aumentando el volumen de la base, ahora solamente da
19% y 81% del menos sustituido. Y con la base más sustituida solo da 8% y 92% del alqueno menos sustituido. Entonces, con eso se comprueba que efectivamente ahí el que gana es el volumen. ¿Sí? Pero si los haluros de alquilo no presentan impedimento estérico y la base solo se encuentra moderadamente impedida, el producto principal será el alqueno más estable, como lo predijo Saicet. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien, eso es con respecto a la eliminación bimolecular, pero pues como decíamos, también existe la eliminación monomolecular que está en competencia con las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular. De la misma forma que la SN1, las reacciones de eliminación unimolecular son de primer orden, ¿sí? En donde la rapidez de la reacción únicamente depende de la concentración del haluro de alquilo o sustrato al que estemos trabajando. En consecuencia, solo el haluro de alquilo toma parte en el paso determinante de la rapidez de la reacción, como lo vemos en la ecuación de rapidez, en donde depende de la constante de velocidad por la concentración molar del haluro de alquilo. Una reacción unimolecular de eliminación debe tener 2 pasos cuando menos, ¿sí? Y aquí es donde hay diferencia con la E2. El mecanismo de reacción E1 dice que son por pasos. En la E2, recuerden que es un mecanismo en un solo paso. En esta son 2 o más pasos. Entonces, la reacción empieza cuando el haluro de alquilo se disocia, ¿sí? Para formar un carbocatión. Entonces, aquí ya es distinto, porque por eso es que la concentración del haluro de alquilo, la concentración molar del haluro de alquilo solo depende de la rapidez, porque es el paso lento de la reacción en donde ocurre la disociación de ese haluro para dar un ion carbonio y un ion halogenuro. Y después, ahora sí, entra la base, que aquí la base para las eliminaciones de tipo E1 serán bases débiles, como el agua, ¿sí? Tomará un protón y generará el doble enlace. Igualmente, también será el doble enlace en el caso de estas reacciones, también el más sustituido. O sea que se aplica la regla de Saicet y además también las excepciones de la regla de Saicet. Bien, entonces en el primer paso el haluro de alquilo se disocia y forma el carbocatión. En el segundo paso, y esa es la reacción lenta, ¿sí? Es lo que consume el mayor tiempo de reacción. Y en el segundo paso, la base débil, forma el producto de eliminación extrayendo un protón de uno de los carbonos adyacentes al carbono con carga positiva, es decir, de un carbono beta del ion carbonio. Y bueno, de esa manera ocurre la reacción de eliminación unimolecular. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, el pKa de un compuesto como el etano, ¿sí? Aquí tenemos al etano, CH3. Bueno, este es es un carbocatión. Dice que solo tiene hidrógenos unidos a los carbonos sp3, es mayor de 60. ¿Sí? Vamos a ver por qué ocurre que una base muy débil pueda tomar un protón de un ion carbonio ya generado. ¿Sí? Y estamos comparando el pKa del etano, que solo tiene hidrógenos unidos a carbonos sp3, que es mayor de 60. Dice, ¿cómo puede una base débil, como el agua, extraer un protón de un carbono sp3 en el segundo paso de la reacción? Bien, el pKa se reduce mucho debido a que el carbono
al carbono con carga positiva. Es decir, cuando sale el halogenuro y se convierte ese carbono, que originalmente también era un carbono sp3, se convierte en un ion carbonio con hibridación sp2, cambia el pKa del ion carbonio con respecto al del halogenuro de alquilo. Y entonces se vuelven ácidos esos hidrógenos que están vecinos al ion carbonio, o sea, los hidrógenos que están en el carbono beta, de tal manera que una base, por muy débil que sea, tiene la suficiente fuerza para poder tomar un protón de ahí. ¿Sí? Y bueno, el ion carbonio dice, el pKa se reduce mucho debido al carbono con carga positiva. Puede aceptar los electrones que quedaron cuando se elimina el protón de un carbono adyacente. El carbono adyacente al carbocatión comparte esa carga positiva como resultado de hiperconjugación. Recuerden que los iones carbonio pues quedan estabilizados por hiperconjugación y por efecto inductivo positivo. Bien, cuando se forma más de un alqueno, la eliminación unimolecular, al igual que la eliminación bimolecular, es regioselectiva, lo que yo les decía, ¿sí? Sigue respetando la regla de Zaitsev. El producto principal será el alqueno más sustituido. Y aquí tenemos como el 2-cloro-2-metilbutano, ¿sí? Que tiene dos carbonos distintos en beta, uno a la derecha que es un metilo y otro a la izquierda que es un metileno, perdón. Vemos que el producto principal será cuando la base toma un hidrógeno del metileno, forma el doble enlace carbono-carbono y elimina el cloro como cloruro y nos da el 2-metil-2-buteno como producto principal y como producto secundario el 2-metil-1-buteno. Si ustedes observan, el principal tiene 3 sustituyentes y el secundario solo tiene 2 sustituyentes. Y entonces es que se sigue conservando la regla de Zaitsev. Dice, el alqueno más sustituido será el más estable. Cuenta con un estado de transición más estable. El alqueno más sustituido se forma con mayor rapidez. Sí, y bueno, en un diagrama de coordenada de reacción, vemos cómo al generarse, que en el paso crítico de la reacción, al generarse el ion carbonio, ¿sí? Tiene 2 posibilidades de formar el alqueno menos sustituido, que es el que está marcado con rojo, ¿sí? Y que necesita un poco más de energía, y el alqueno más sustituido, que es el paso que está marcado con verde, y que requiere de menor energía. Es por eso que se forma principalmente el alqueno más sustituido que el menos sustituido. Entonces, también aquí la regla de Zaitsev también se aplica, y así como sus excepciones. El primer paso es el que determina la rapidez de la reacción en una reacción unimolecular de eliminación. Esta depende tanto de la facilidad con la que se forma el carbocatión como de la facilidad con que se libera el grupo saliente. O sea, ese primer paso de ionización del halogenuro de alquilo va a depender de dos aspectos importantes: de la estabilidad del carbocatión que se vaya a generar, así como de la facilidad con que ese grupo halogenuro va a salir, ¿sí? O sea, que forme una base débil. Dice, mientras más estable el carbocatión, se forma con más facilidad, porque cuenta con estados de transición de mayor estabilidad que conducen a su formación. En consecuencia, las reactividades relativas de una serie de haluros cuyo grupo saliente sea el mismo, van en paralelo con las estabilidades de los carbocationes. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles serán estas estabilidades y por qué? Muchachos, bueno, vamos a revisarlo.
Era por lo del efecto inductivo y hiperconjugación, ¿no? Así es. ¿Sí? Vamos a, de todos modos, vamos a revisar con estructuras para que ustedes lo puedan entender mejor. Bien, ahí está el pizarrón. Y según la tablita que tenemos ahí, dice que el ion carbonio más estable es un ion carbonio de tipo bencílico y terciario. ¿Se acuerdan cuáles son los bencílicos? Bencílicos son los que están vecinos a quién? A un compuesto aromático, a un benceno, por eso se llaman bencílicos. Bien, dice que terciarios, bueno, pues porque este carbono puede tener otros dos sustituyentes, y entonces este es un ion carbonio bencílico por la posición en donde está, terciario porque tiene 3 sustituyentes. Y entonces ese ion carbonio bencílico y terciario está estabilizado por 2 factores muy importantes. Bueno, por 3 factores. El primero es el efecto inductivo que tienen cada uno de los sustituyentes, los 2 grupos alquilo y el anillo aromático, el efecto inductivo que tiene hacia el carbono con deficiencia para estabilizarlo. El segundo es el efecto de hiperconjugación que veíamos en todos los iones carbonio. Y el tercero es un efecto resonante. ¿Sí? Recuerden que aquí puede haber un efecto resonante y, bueno, generar precisamente estructuras de tipo resonante. Bueno, vamos a escribir algunas para que lo observen y vean que entre más deslocalizada esté esa carga positiva, pues simplemente el producto que tenemos es más estable. Voy a poner otro hacia abajo para que lleguemos a una estructura equivalente. Perdón. Okay. Bien, entonces este ion carbonio bencílico es el más estable que pudiéramos tener. Si la estructura del halogenuro de alquilo nos permite tener esto, pues será el más, digamos que el más adecuado para una reacción de eliminación unimolecular, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿sí se acuerdan de esto? Sí. Perfecto. Perfecto. Luego dice que después del terciario, el ion carbonio bencílico terciario, está el alílico. Vamos a borrar esto también para que nos vaya quedando como una tablita. Y el alílico, pues, es algo muy semejante también. Es un ion carbonio que está vecino a un doble enlace y dice que es terciario, o sea que tiene otros 2 sustituyentes. Este sería un ion alílico
terciario. ¿No? Ion alílico terciario. Y igual que este otro, también está estabilizado por 3 efectos inductivos, 3 efectos de hiperconjugación y un efecto de resonancia. Aunque aquí la resonancia pues es menor, ¿verdad? Ya que aquí solamente habría 2 estructuras resonantes. De ion alílico, por eso es que es menos estable que el bencílico. Sin embargo, también si tenemos dentro de la estructura del ¿cómo se llama? Del haluro de alquilo, un doble enlace por ahí, pues ya sabemos que también son, y es además el ion carbonio que es un ion carbonio terciario, pues es de los más reactivos, es el segundo más reactivo. ¿Ok? Otro, después seguiría el bencílico secundario, que tiene las mismas argumentos que decíamos hace un rato, solo que, pues aquí, este es un ion carbonio bencílico secundario. ¿Sí? Un ion carbonio bencílico secundario. Y bueno, la estabilidad es menor, pues porque solo tiene 2 efectos inductivos y 2 efectos de hiperconjugación, aunque conserva el resonante. ¿Sí? Para un ion carbonio bencílico secundario. Después, casi igual dice la presentación, que tendríamos un ion alílico secundario. ¿Sí? Igual, ion carbonio alílico secundario. ¿Sí? Igual, ¿sí? Tiene solo 2 efectos inductivos que lo estabilizan y 2 efectos de hiperconjugación, aunque conserva el efecto de resonancia. Ven que entonces los efectos son importantes, ¿verdad? Permítanme un momentito, ¿sí? Entonces, tendremos ahí el alílico secundario. El bencílico secundario, alílico secundario y terciario. A ver, déjenme ver. El bencílico primario también. Bueno, continuamos acá. Después sería el de los más estables, de los que siguen en estabilidad, sería el bencílico primario. Sería el bencílico primario, solo tiene un sustituyente, solo tiene un efecto inductivo positivo y una hiperconjugación, aunque tiene la resonancia. Bencílico primario. Y dice que ahí, con el bencílico primario, el alílico primario también, ¿sí? Sería más o menos igual. ¿Sí? Alílico primario.
Y permítanme. Y el vinílico, ¿cuál es el vinílico? Y el no es que ya no es un este sería el haluro vinílico, pues recuerden que ese sería el menos estabilizado, porque si aquí se rompiera este enlace formando un ion, no podríamos tener un carbono con doble enlace también con una carga positiva, ¿verdad? Entonces eso no existe. De hecho, no puede ocurrirle una ionización. Entonces, nos queda más o menos la tabla como quedó en la diapositiva y por las razones que ya argumentamos. ¿Alguna pregunta? El bencílico terciario y el alílico terciario son, bueno, iguales, ¿no? Más o menos en estabilidad. Más o menos, sí, sí. Digo, es difícil ser muy determinantes en este aspecto, pues porque aquí lo que estamos observando son, de alguna manera, son solo tendencias, ¿no? No hay, ¿cómo les diré? Datos duros, ¿no? Datos que nos digan, sí, definitivamente, aquí hay una diferencia en reactividad, ¿sí? Son prácticamente iguales, pero bueno, nos da una idea de cuáles son los mejores halogenuros de alquilo y cuáles serían los peores, ¿no? Que los peores sería que ni siquiera se puede ionizar. ¿Sí me explicó? Sí, gracias. Ok. Pues continuamos entonces. Dice, las bases más débiles son los mejores grupos salientes en la eliminación unimolecular. Recuerden que ahora aquí, para una unimolecular, requerimos de bases débiles como grupos salientes. Es decir, que se generen halogenuros de alquilo que se comporten como bases débiles. Entre más débil sea la base, mejor. Bueno, que se comporte el haluro como base débil. Entre más débil sea, mejor grupo saliente será. Y para la serie de haluros del mismo grupo alquilo, por ejemplo, yoduro de metilo, bromuro de metilo, cloruro de metilo, fluoruro de metilo, los yoduros son los halogenuros de alquilo más reactivos y los fluoruros son los menos reactivos. ¿Por qué? Pues porque al salir del yoduro de metilo, por ejemplo, del yoduro de alquilo, salir el yodo como yoduro es una base mucho más débil que si saliera del fluoruro de alquilo, el ion fluoruro. ¿Sí? Entonces, dice, esto es válido para las reacciones tanto bimoleculares como unimoleculares. El hecho de que el halogenuro de alquilo salga como la base más débil posible. El producto principal, que es el alqueno más estable, los haluros de alquilo terciarios son los más reactivos y los primarios los menos reactivos. Un yoduro de alquilo es más reactivo que un cloruro del mismo grupo alquilo, pues porque el yoduro es mejor grupo saliente. En la reacción E1 forma un carbocatión intermedio y se puede reordenar antes de que elimine el protón si conduce a un carbocatión más estable. Es algo que no debemos de olvidar en todas las reacciones unimoleculares, tanto SN1 como E1, que estas van acompañadas, si es que es posible, por una reacción de reordenamiento o de rearreglo
del ion carbonio generado. Es decir, si se genera un ion carbonio y esa estructura del ion carbonio nos permite rearreglarlo a un ion carbonio aún más estable que el que se generó inicialmente, entonces ocurrirá la reacción de reordenamiento, transposición o rearreglo. ¿Sí? Reordenamiento, transposición o rearreglo es lo mismo. Para que ocurra o para que dé el producto más estable. Por ejemplo, aquí tenemos al 3-cloro, 2-metil, 2-fenilbutano. ¿Sí? 3-cloro, ¿sí? 1, 2, 3-cloro, 2-metil, 2-fenilbutano, ¿sí? En presencia de metanol, que es una base débil también. ¿Sí? Son las condiciones de reacción E1, recuerden. Y entonces se ioniza esta. Y bueno, el cloro es una base más o menos débil y entonces la ionización se lleva a cabo de una forma adecuada, generando el carbocatión, un carbocatión de tipo secundario. ¿Por qué de tipo secundario? Tiene un grupo metilo, todo este grupo también como sustituyente y un hidrógeno. Pues tiene dos sustituyentes y un hidrógeno. Es un carbocatión secundario. Pero este carbocatión secundario, si lo analizamos detenidamente, puede ocurrirle una reacción de desplazamiento, rearreglo o transposición, en donde uno de estos grupos metilo, ¿sí? Junto con el par de electrones, pueda moverse de aquí para acá o de aquí para acá y generarnos ahora un ion carbonio bencílico y terciario, de los más estables que estábamos comentando. Y entonces ocurre esa reacción primero, antes de que vaya a atacar la base, ocurre el rearreglo o transposición y posteriormente ocurre la acción de la base para que se elimine este hidrógeno y se forme aquí un doble enlace y nos dé el 2-metil-3-fenil-2-buteno y no el producto que aquí estábamos esperando. ¿Sí? Entonces ven que siempre que se genera un carbocatión, bueno, cuando se puede, se ocurre una reacción de desplazamiento, de rearreglo o de reordenamiento o transposición. Igual con el 5-bromo 2-hepteno que tenemos aquí, ¿sí? Genera, bueno, la ionización de este genera en un carbocatión de tipo secundario. Vean que aquí tiene un grupo etilo y todo este grupo que está de este lado son dos sustituyentes y un hidrógeno, un carbocatión secundario. Y ese carbocatión secundario, ¿sí? Si ocurre que uno de estos hidrógenos pueda desplazarse con el par de electrones para acá, entonces nos va a dejar un carbocatión alílico y secundario, que es mucho más estable que uno solamente secundario. Entonces, alílico y secundario, ocurre el desplazamiento del hidruro, hidruro es la especie de un hidrógeno con un par de electrones, así se le llama a los hidrógenos con un par de electrones, se llaman hidruros. Y se genere este carbocatión alílico secundario que además forme un doble enlace aquí para que quede conjugado y nos dé el 2,4-heptadieno. ¿Ok? ¿Sí queda claro entonces, muchachos? Que hay que tener en cuenta en la eliminación, siempre, tanto en la sustitución unimolecular como en la eliminación unimolecular, este proceso que es el de rearreglo de los iones carbono, que puede ocurrir. Si ocurre, tendrá preferencia
para que ocurra y después de producto. ¿Ok? Sí. Bien, vamos ahora a ver un poco cómo comparar o cómo poner las condiciones tanto de eliminación bimolecular como unimolecular para que sepamos qué puede ocurrir. O sea, haríamos como una competencia entre las dos. Recuerden que las dos son eliminaciones, solo que ocurren por pasos distintos, bueno, por mecanismos distintos, porque las condiciones son distintas también. Entonces, veamos, competencia entre las reacciones bimoleculares y unimoleculares de eliminación. Los haluros de alquilo primarios solo presentan reacciones E2. ¿Por qué solo presentan reacciones de eliminación E2? Porque recuerden que la eliminación E2 es en un solo paso, no se generan intermediarios cargados. Y los haluros de alquilo primarios, pues si generaran intermediarios cargados serían muy inestables. Por eso es que se prefieren haluros de alquilo primarios para la eliminación bimolecular. No pueden presentar reacciones E1 porque los carbocationes primarios son demasiado inestables para formarse. Los haluros de alquilos secundarios y terciarios participan tanto en las reacciones de eliminación bimolecular como unimolecular. ¿Sí? Entonces ya aquí podemos hacer una pequeña división. Los haluros de alquilo primarios, solo eliminaciones bimoleculares. No tienen eliminaciones unimoleculares. Los secundarios y terciarios presentan ambas. ¿Sí? Que es lo que nos resume en la tablita que tenemos ahí. Para los haluros de alquilo que pueden tener reacciones E2 y E1, o sea, los secundarios y los terciarios, la reacción E2 se favorece con los mismos factores que favorecen la sustitución nucleofílica y molecular. Es decir, ¿cuáles son estos factores que favorecen la sustitución nucleofílica bimolecular? Tener un nucleófilo fuerte, ¿sí? Y tener un disolvente polar y aprótico. ¿Sí lo recordamos? Y las reacciones de eliminación unimolecular con los mismos que favorecen la sustitución nucleofílica unimolecular. ¿Cuáles son estos? Tener una base, ¿sí? Una base o nucleófilo débil y un disolvente polar y prótico. ¿Sí? Así una reacción E2 se favorece con una alta concentración de una base fuerte y un disolvente polar aprótico, como dimetilsulfóxido o dimetilformamida, mientras que una E1 con una base débil y un disolvente polar prótico, como el agua o algún alcohol. Obsérvese que se selecciona un haluro de alquilo terciario y una base fuerte para la reacción E2, mientras que se usa un haluro de alquilo terciario también y una base débil para una reacción E1. ¿Ok? ¿Vamos bien, muchachos? ¿Muchachos? Sí, profesor. Sí, profe. Ay, creo que... okay. Bueno, algunos requerimientos de las eliminaciones, requerimientos de tipo estereoquímico. Por ejemplo, la eliminación bimolecular E2, que es en un solo paso, que requiere de halogenuros de alquilo menos sustituidos, que pueden ser los haluros de alquilo primarios y bases fuertes, ¿sí? Tienen estas necesidades estereoquímicas para que, por lo tanto, son estereoselectivas, es decir, que la generación de la eliminación
tiene que tener una conformación determinada, el halogenuro de alquilo, para que se pueda llevar a cabo con mayor eficiencia, ¿sí? Veíamos que, bueno, observando la regla de Zaitsev, veíamos que se prefiere el doble enlace más sustituido que el menos sustituido. Ese es en un aspecto. Pues ahí ya hay una selección de la estereoquímica. En una reacción de eliminación bimolecular, extrae dos grupos de carbonos adyacentes. En una reacción concertada, porque los dos grupos se eliminan en un solo paso. Recuerden que la bimolecular es en un solo paso, entonces tiene que ser una reacción concertada. ¿Qué es concertada? En el momento que se va generando un enlace, se va rompiendo el otro. Los dos grupos que se eliminan deben estar en el mismo plano, porque el orbital sp3 del carbono unido a hidrógeno y del carbono unido a halógeno se transforman en orbitales p traslapados en el alqueno. Es decir, tienen que estar en el mismo plano, ¿sí? Y ser paralelos. Por consiguiente, los orbitales deben traslaparse en un estado de transición. Para que el traslape sea óptimo, los orbitales deben estar paralelos en el mismo plano. Existen dos formas en las que los enlaces carbono-hidrógeno y carbono-halógeno pueden estar en el mismo plano. Pueden estar paralelos entre sí, en el mismo lado de la molécula, en un ordenamiento que se llama simperiplanar, o pueden estar paralelos entre sí en lados opuestos de la molécula en una disposición que se llama antiperiplanar. Vamos a revisar con más detalle esto. ¿Sí recuerdan las predicciones de Newman? ¿Sí? Cuando estuvieron viendo las conformaciones de los diferentes compuestos. ¿Sí recuerdan cómo son las predicciones de Newman? Sí, profe. Ok, entonces vamos a suponer que vamos a poner un compuesto un halogenuro de alquilo secundario, en donde vamos a ver el 2-cloro propano, es un haluro secundario, ¿sí? Donde lo vamos a ver a través de una proyección de Newman. Y si recordamos, si vemos en esta misma línea, supongamos que aquí está el ojo de la persona que está viendo y ve al carbono 1 como un punto, ¿sí? Y sus sustituyentes, que serían hidrógenos, ¿sí? Que estarán unidos a él, ¿sí? ¿Sí? Este es el punto, es el carbono 1 y sus 3 hidrógenos. Y después, el enlace entre el carbono 1 y carbono 2 no lo vamos a alcanzar a ver aquí, porque estará precisamente este carbono y este carbono estará, el carbono 1 estará impidiendo que veamos al carbono 2 porque estarán en el mismo plano, ¿sí? Entonces, al carbono 2 los vamos a poner así, como un círculo, sería el carbono 2, y sus sustituyentes igual. Vamos a ponerlos, los voy a poner alternados, porque es una de las conformaciones más estables, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tienen el carbono 2, que es el que está atrás, tiene un sustituyente metilo, un sustituyente cloro y un sustituyente hidrógeno. Y dice bueno, y esto, claro que este enlace sencillo permite que la molécula esté girando,
Sí, podemos tener varias conformaciones del mismo. Vamos a conservar fija la conformación del carbono de enfrente, o sea, este carbono 1, y vamos a ir variando la otra. Si esto lo rotamos 60 grados, quedaría el cloro eclipsado con el hidrógeno de adelante, y luego el metilo eclipsado con este hidrógeno, y luego el otro hidrógeno eclipsado con este. ¿Sí? Eso sería una conformación eclipsada. Y podemos tener varias conformaciones. Y entonces nos dice que las conformaciones más adecuadas para que pueda ocurrir la reacción de eliminación bimolecular son las siguientes. Voy a poner otra conformación. Sí recuerdan esto, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Bueno, de hecho ya la tenía aquí. Ya, no necesitaba yo poner otra. Con estas dos son con las que vamos a trabajar. Bien, aquí lo que vemos es que los grupos que se van a eliminar precisamente son un hidrógeno. No es cierto. Aquí todavía no la tenemos. Perdón. Tengo que poner otra conformación, como debe ser. Sí, en el momento en que el cloro está aquí, el metilo acá, el hidrógeno acá. Okay. Ahora sí. Estas dos son las que me van a servir. ¿Sí? Porque voy a ver precisamente quién se elimina. Aquí vamos a ver que se elimina, por ejemplo, este hidrógeno y este cloro. Vean que aquí están en una conformación eclipsada. Según Newman, es una conformación de alta energía, ¿verdad? Es más alta energéticamente que esta. ¿Sí se acuerdan de eso? Es una conformación alternada. Y aquí también está el hidrógeno, que se puede eliminar, y vean, bueno, estas son las dos conformaciones en donde existe la mejor probabilidad para eliminar en una reacción E2. Dice que es en un solo paso. ¿Qué es lo que pasa en un solo paso? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué pasa? La eliminación, ¿no? Tiene que ser con una base fuerte, un alcóxido. El alcóxido lo que hace es que va a tomar o va a generar un enlace con el hidrógeno, se va a romper el enlace con el hidrógeno y se va a transformar este enlace que está tapado aquí entre este y este, se va a transformar en un doble enlace y se va a romper ¿quién? El enlace carbono-cloro. Vean que en este estado de transición, aunque es posible que ocurra la eliminación, se complica un poco. ¿Por qué? Simplemente el volumen del grupo saliente y el volumen de la base, si son más o menos voluminosas, sobre todo la base, el grupo saliente generalmente son halógenos, ¿sí? Pero, por ejemplo, un yodo sería más voluminoso que un cloro, complicarían esa situación, porque no se podría establecer rápidamente
esta asociación, ¿verdad? En donde se va a empezar a formar un enlace con este hidrógeno. Se va a romper este, se va a formar el doble acá y se va a romper este. ¿Sí lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, sería difícil. Sin embargo, cuando se tiene una conformación de este tipo, en donde la base, que es el canal alcohóxido, genera un enlace, se rompe este otro, se genera un doble enlace ya y se rompe este estado de transición, no tiene precisamente ese impedimento de tipo estérico, ¿verdad? Porque vean que la base por donde llega. Por un lado opuesto a donde va a salir el grupo saliente. ¿Sí? Entonces, aquí la reacción de eliminación ocurre en las dos conformaciones, ¿sí? Porque además las dos conformaciones es en donde están paralelos los orbitales. Vean que este orbital que forma el enlace carbono y hidrógeno y el enlace carbono-cloro que está atrás están paralelos, ¿sí? Y aquí también están paralelos. Entonces los dos tienen, sí cubren esa necesidad, pero la posición antiperiplana, así se llama esta posición, están en posiciones antiperiplana, es la posición más adecuada y la que daría más fácilmente el producto. Y la posición, esta se llama sin periplanar, también daría producto, pero aquí se tardaría un poco más de tiempo. O sea, sería más lenta la reacción. Por lo mismo que decíamos que puede haber un poco de efecto estérico. ¿Sí me explicó? Entonces, esa es el requisito para la E2, es precisamente que conserven esas conformaciones, ya sea la sin periplanar o la antiperiplanar, para que pueda ocurrir. ¿Sí? Si tienen la antiperiplanar, es excelente porque daría rápidamente, si por requerimientos de la misma molécula solo puede tener la sin periplanar, pues daría, pero más lento. ¿Ok? Sí, Muchachos. sí, profe. Bueno, y aquí también en una proyección de caballete, pues lo podemos ver también un poco más claro. Vean que en la eliminación sin periplanar, ¿sí? En donde los dos grupos están en la misma posición, vean que a la hora que llegara aquí la base, ¿sí? Pues si es una base bastante voluminosa y el halogenuro es un halogenuro voluminoso, podría haber una pequeña interacción entre ellos y por eso es que se tarda, ¿no? Además que entra aquí el par de electrones y sale acá el halogenuro. En cambio, en una eliminación antiperiplanar, ese estorbo que se dan entre ellos no existe y entonces la base toma libremente el protón, forma el doble enlace y sale el halogenuro. De tal manera que normalmente el producto principal será una olefina E, ¿sí? Olefina E es donde los dos grupos principales están trans, ¿sí? Y una olefina Z, donde los dos grupos principales están cis, es el producto secundario. ¿Sí? Porque esta olefina es derivada de una eliminación antiperiplanar. ¿Ok? Sí, profe.
Ok, bueno, esta ya. Aquí, bueno, para que se den los isómeros E y Z, pues vemos que para el isómero E se requiere de menor energía que para el isómero Z. Esos son detalles de la eliminación. Nuevamente, bueno, estos les recomiendo que los lean ustedes. Si tienen alguna pregunta, me puedan preguntar, pero pues ya nada más es de que lo vayan interpretando. En cambio, para las reacciones de eliminación unimolecular, ¿qué es lo que ocurre? Dice, en una reacción E1, al igual que en una E2, es estereoselectiva. Se forman productos E y Z, pero el producto principal será aquel que tenga los grupos más voluminosos en lados opuestos del doble enlace. En una reacción E1 se efectúa en dos etapas. O sea, eso es para la E2. En una reacción E1 se efectúa en dos etapas. En el primer paso se elimina el grupo saliente y en el segundo paso un protón de un carbono adyacente de acuerdo con la regla de 6Z para formar el alqueno más estable. El carbocatión que se forma en la primera etapa es plano. O sea, ya en la E1, como el carbocatión es plano, ya los problemas estereoquímicos que veíamos hace ratito, pues ya no van a existir porque el carbocatión es plano. De manera que los electrones de un protón que sale pueden moverse hacia el carbono con carga positiva desde cualquier lado. Pueden dar origen a eliminaciones sin y anti. De formar, dice, se forman los productos E y Z independientemente de si el carbono beta de donde se elimina el protón tiene uno o dos hidrógenos y el producto principal es el que tenga dos grupos más voluminosos en lados opuestos. El doble enlace porque representa el alqueno más estable. ¿Sí? Entonces vean que en una E1 el producto principal son los dos, el E y el Z. Y en contraste, en la reacción de eliminación bimolecular, los productos E son los que son principalmente, son los productos principales. Aquí, entonces, el detalle es que al formarse el ion carbonio, ya el requerimiento estereoquímico que veíamos en la E2 no existe porque este ion carbonio es completamente plano. Y entonces, la base puede tomar por cualquier lado el hidrógeno y formar el doble enlace. Bien, como decíamos que desde el principio que veíamos estas reacciones de eliminación y sustitución, estaban en competencia ambas reacciones, ¿sí? Si se da, por ejemplo, las condiciones para una reacción de tipo SN2, pues también tendremos por ahí un poco de eliminación, porque esas condiciones son muy parecidas tanto para la SN2 como para la E2, de igual forma para la SN1 que para la E1. Entonces, podemos ver algunos detalles en donde nos indican cómo podríamos enriquecer alguna de las dos. Es decir, si variamos un poco las condiciones para que nos dé preferentemente sustitución o las variamos para que nos dé preferentemente eliminación. Y en ese sentido es que vemos esta competencia entre sustitución y eliminación. Para pronosticar cuáles serán los productos de la reacción con un haluro de alquilo, lo primero que se debe decidir es si las condiciones de reacción favorecen a las reacciones bimoleculares o unimoleculares. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones para reacciones bimoleculares? Nucleófilos o bases fuertes y disolventes polares aprópicos.
Eso grábenselo muy bien. Y para las unimoleculares, nucleófilos o bases débiles y disolventes polares y próticos. Bien, si el reactivo es un haluro de alquilo primario, solo pueden llevarse a cabo reacciones de tipo bimolecular. Ya veíamos que los halógenos de alquilo primarios están limitados a eso, a solamente dar reacciones bimoleculares, tanto de sustitución como de eliminación. Pues los carbocationes primarios son demasiado inestables para formarse, por lo que los primarios no pueden tener reacciones de sustitución ni de eliminación unimolecular. Si el haluro es secundario o terciario, pueden llevarse ambas bimoleculares de sustitución y eliminación, así como sustitución y eliminación unimolecular. Las bimoleculares se favorecen con una alta concentración de nucleófilo base fuerte, mientras que las reacciones unimoleculares se favorecen con un mal nucleófilo, o sea, con un mal nucleófilo y una base débil. Además, el disolvente en que se efectúa la reacción puede influir sobre el mecanismo. Una vez que se decide las condiciones de reacción, a continuación se debe decidir si el reactivo formará el producto de sustitución y el producto de eliminación o los productos de sustitución y eliminación. Bien, aquí tenemos un pequeño resumen para que veamos cuáles son las condiciones para cada uno. Dice, resumen de los productos esperados en reacciones de sustitución y eliminación. Para haluros de alquilo primarios, en condiciones bimoleculares, principalmente dará sustitución, a menos que haya impedimento estérico en el haluro de alquilo o el nucleófilo, en cuyo caso se favorece la eliminación, ¿sí? Para haluros de alquilo primarios, en condiciones bimoleculares. Para haluros de alquilo secundarios en condiciones bimoleculares, ¿cuáles son las condiciones bimoleculares? Dijimos, son nucleófilos fuertes o bases fuertes y disolvente polar aprótico. Tanto para los alquilos secundarios, tanto la sustitución como eliminación, mientras más fuerte y voluminosa sea la base, mientras mayor sea la temperatura, será mayor el porcentaje de eliminación. ¿Sí? Entonces, en los secundarios, mientras más fuerte sea la base y más alta la temperatura, favorecería reacciones de eliminación, mientras cuando se usan bases no tan voluminosas y la temperatura no es tan alta, entonces se favorecería la sustitución. Para los haluros de alquilo terciarios en condiciones bimoleculares, solo puede ocurrir la eliminación, la sustitución no puede ser. En cambio, en condiciones unimoleculares, ¿cuáles son estas? Bases débiles y disolventes polares y próticos. Los haluros de alquilo primarios no pueden llevar a cabo reacciones ni de sustitución ni de eliminación unimolecular. Los haluros de alquilo secundarios pueden dar tanto sustitución como eliminación. Los haluros de alquilo terciarios también, sustitución y eliminación. Y sí favorecerá un poco el que las temperaturas sean más altas, favorecería a la eliminación más que a la sustitución. Entonces, esas son las condiciones generales para las que nosotros podemos esperar una reacción de sustitución y eliminación tanto en condiciones bimoleculares como en condiciones unimoleculares. Las condiciones bimoleculares que favorecen a las reacciones de sustitución y eliminación, volvemos a repetir, son una alta concentración de un buen nucleófilo y una base fuerte, ¿sí? Y una especie con carga negativa
actúa como nucleófilo y ataca por detrás al carbono beta para formar el producto de sustitución o actuar como base y extraer los hidrógenos beta para formar el producto de eliminación. Así, las dos compiten entre sí. De hecho, ambas suceden por la misma razón. El halógeno atractor de la densidad electrónica induce una carga parcial positiva al carbono con el que está unido. ¿Sí? Entonces, esta polarización pues induce que aquí haya precisamente, bueno, el halógeno induce la polarización del enlace y entonces provoca que la base pueda actuar para sustituir, del nucleófilo pueda actuar para sustituir o que la base pueda actuar para eliminar. Las reactividades relativas de los haluros de alquilo en reacciones SN2 se prefiere a los haluros primarios y después a los secundarios, y los terciarios no son buenos para reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular. Para las reacciones de eliminación se prefiere tener halogenuros terciarios o halogenuros secundarios, y los primarios no son buenos reactivos para reacciones de sustitución. Es decir, cuando tenemos condiciones bimoleculares, ¿sí? Si nosotros queremos una sustitución, vamos a preferir haluros de alquilo primarios o secundarios. Si queremos una eliminación, preferiríamos terciarios y secundarios. En condiciones unimoleculares, tanto en condiciones unimoleculares como para la sustitución como para la eliminación, se prefieren haluros de alquilo terciarios, los secundarios y los primarios son malos normalmente no se usan para reacciones de sustitución o eliminación unimolecular. Dice, como un haluro de alquilo primario es el más reactivo en una reacción SN2, porque al lado opuesto del carbono beta no está obstaculizado y es el menos reactivo en una reacción E2, un haluro de alquilo primario forma sobre todo productos de sustitución en condiciones bimoleculares. En otras palabras, la sustitución gana la competencia con haluros de alquilo primarios en condiciones de SN2. ¿Sí? Vemos aquí como el bromuro de propilo, que es un halogeno de alquilo primario, con el ion metóxido, el metanol, da el 90% la sustitución, que es el éter metilpropílico, y solo en un 10% la eliminación, que es el propeno. Sin embargo, si el haluro de alquilo primario o el nucleófilo o base se encuentran estéricamente impedidos, el nucleófilo enfrentará dificultades para llegar al lado opuesto al grupo saliente del carbono beta. El resultado será que la eliminación ganará la competencia y el producto de eliminación predominará. ¿Sí? En halogenuros de alquilo primarios muy impedidos, pues entonces la eliminación puede ser que sea la preferida. Vean que aquí en el 1-bromo 2-metilpropano, ¿sí? Un halogenuro de alquilo primario, pero que tiene el grupo alquilo es muy grande, estará impedido con el ion metóxido, da el 40% el éter isobutil metílico, ¿sí? El producto de sustitución, y en un 60% el 2-metilpropeno, el producto de eliminación. También aquí con el 1-bromo pentano y el terbutóxido, también aquí la base o el sustituyente, el nucleófilo, es muy impedido estéricamente y da solamente en un 15% el producto de sustitución. En cambio, el producto de eliminación lo da en un 85%. En cambio, los haluros secundarios pueden dar tanto productos de sustitución como de eliminación bajo condiciones bimoleculares.
Las cantidades dependen de la fuerza y volumen del nucleófilo o la base. Mientras más fuerte y voluminoso sea la base, mayor será el porcentaje de eliminación. ¿Sí? O sea, con bases más fuertes y voluminosas, se preferirá la eliminación. Y mientras sean bases fuertes, pero no tan voluminosas, pues será la sustitución. Como vemos aquí, el 2-cloropropano con una base como el ion etóxido, que es una base fuerte, pero poco voluminosa, se prefiere... a ver, ¿dónde está? Una base fuerte prefiere el producto de eliminación y una base débil favorece el producto de sustitución, como el ion acetato. Entonces da el producto de sustitución. O sea, aquí están comparando entre dos bases, una más fuerte y una más débil. ¿Sí? Si se utiliza una menos fuerte, pues da productos de sustitución preferentemente. También las cantidades relativas de sustitución y eliminación dependen de la temperatura. Altas temperaturas favorecen la eliminación, puesto que el valor mayor del delta S de la entropía para la reacción de eliminación. Así vemos que un mismo compuesto como es el 2-bromo-propano con una base que es o un nucleófilo que es el ion hidróxido, en metanol, en etanol a 45%, da 47% de 2-propanol, ¿sí? El producto de sustitución, y 53% del alqueno, casi dan lo mismo, ¿sí? Tanto de la sustitución como de la eliminación. Pero si aumentamos la temperatura, o sea, las mismas condiciones, el 2-bromopropano con ion hidróxido, pero ahora a 100 grados en etanol y agua, se aumenta la cantidad de eliminación, da el 71% el propeno y solo en 29% el 2-propanol. Entonces, aquí se fundamenta eso de que a mayor temperatura en la eliminación bimolecular se prefiere la eliminación. Los haluros de alquilo terciarios, que es el menos reactivo de los haluros de alquilo en una sustitución bimolecular y el más reactivo en una reacción E2, en consecuencia solo forman productos de eliminación. Cuando un haluro de alquilo terciario reacciona con un nucleófilo y una base bajo condiciones bimoleculares, pues solo da producto de eliminación, como vemos ahí, con el 2-bromo-2-metilpropano, con el ion etóxido en etanol, da 97% el 2-metilpropen, solo producto de eliminación, sin nada de sustitución. Las condiciones unimoleculares, en cambio, dice, se caracterizan por tener un mal nucleófilo o base débil y el haluro de alquilo se disocia y forma un carbocatión que reacciona con el nucleófilo para formar el producto de sustitución o perder un protón para formar el producto de eliminación. ¿Sí? Reacciona el ion carbonio con el nucleófilo para dar un producto de sustitución o con la base para dar el producto de eliminación. Los haluros tienen el mismo orden de reactividad en condiciones unimoleculares porque presentan el mismo paso determinante de la rapidez de la reacción. Es decir, tanto la SN1 como la E1 tienen como primer paso y paso determinante de la reacción la ionización del halógeno de alquilo. La disociación del haluro de alquilo significa formar productos tanto de sustitución como de eliminación. Por fortuna, las reacciones unimoleculares de los haluros de alquilo terciarios favorecen productos de sustitución porque el producto de eliminación es el único que se obtiene bajo condiciones bimoleculares.
¿sí? Entonces, los terciarios favorecen productos de sustitución, dan más cantidad que de eliminación. Bien, hay otro tipo de sustitución que es la llamada sustitución radicalaria y que esta es poco usada porque, entre otras situaciones, da una serie de mezclas y vamos a ver por qué. La reacción de metano con cloro produce una mezcla de productos clorados, cuya composición depende de la cantidad de cloro añadido y también de las condiciones de reacción. Para que la reacción se produzca a una velocidad adecuada, se necesita poner luz a una determinada longitud de onda o calor. De tal manera que tenemos metano en presencia de cloro con luz o calor, nos van a dar como productos el clorometano, o también llamado cloruro de metilo, y cloruro de hidrógeno, es decir, una reacción de sustitución de uno de los hidrógenos por un cloro. Esta reacción puede continuar. En cada etapa se necesita luz o calor, ¿sí? Es decir, que el clorometano también se puede poner o puede estar reaccionando con otra molécula de cloro para dar diclorometano, ¿sí? Y ese también puede dar triclorometano y cloruro de hidrógeno, o incluso este triclorometano puede dar tetracloruro de carbono con cloruro de hidrógeno. Entonces, la reacción de halogenación del alcano se puede dar exhaustivamente hasta que todos los hidrógenos se hayan sustituido, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de cloro que se esté usando. Esta reacción se llama reacción en cadena. Se propone un mecanismo para ella, para explicar la cloración. Una reacción en cadena consta básicamente de 3 pasos. El primer paso, que se llama iniciación, donde se va a generar un intermediario reactivo. En la segunda etapa, en el que este intermediario reactivo reacciona con moléculas estables para formar otro intermediario reactivo, permitiendo que la cadena continúe hasta que los reactivos se agoten o se destruyan el intermediario reactivo. Y la tercera etapa de la terminación, en la que se dan reacciones colaterales que destruyen los intermediarios reactivos y tienden a aminorar o parar la reacción. El primer paso de iniciación para la reacción de halogenación del metano es cuando el halógeno, auxiliados por un fotón, es decir, por luz de determinada longitud de onda o por temperatura, se rompe la molécula diatómica de halógeno para generar, se rompe de manera homolítica, es decir, cada uno de los halógenos se lleva su electrón para generar 2 radicales. Tenemos ahí cómo se rompe la molécula de cloro para generar 2 radicales cloro. ¿Sí? Entonces, y en la etapa de propagación, esa sería la primera etapa de iniciación, donde se generan radicales cloro. En la etapa de propagación, el primer paso es la interacción entre metano y un radical cloro para generar, a su vez, un radical metilo y cloruro de hidrógeno. ¿Cómo es que ocurre esto? Bueno, un enlace carbono halógeno del metano por eh, por, por efecto del radical cloro, ¿sí? Se rompe también de forma homolítica, donde se genera ese enlace, cada uno de los átomos que están unidos por ese enlace carbono-hidrógeno. El carbono se queda con un electrón y el hidrógeno con otro, y el hidrógeno se une al cloro, al radical cloro para formar cloruro de hidrógeno,
y el carbono se queda con un solo electrón, formando un radical metilo. En un segundo paso de esta etapa de propagación, el radical metilo ahora interacciona con una molécula de cloro y la rompe de manera homolítica, formando clorometano, uno de los productos, más otro átomo, otro radical de cloro. Y ese radical de cloro puede a su vez volver a reaccionar con otra molécula de metano para generar un radical metilo, cloruro de hidrógeno, y ese radical metilo con otra molécula de cloro para generar nuevamente clorometano y un radical cloro, y así sucesivamente se va a estar repitiendo, por eso se llama etapa de propagación, hasta que en tanto se agoten el metano y el cloro. Y al agotarse el metano y el cloro, pues habría una cantidad tremenda de radicales y entonces se darían las reacciones de terminación, en donde dos radicales, uno del metilo más un radical cloro, pues generen más producto que es el cloruro de metilo, o dos radicales cloro se encuentren y vuelvan a generar cloro, o dos radicales alquilos se encuentren y generen una molécula, un alcano más largo, ¿sí? O que algunos de los radicales choquen con las paredes del reactor y simplemente se inactiven. Entonces, ya cuando ocurre este tipo de reacciones, es cuando termina la reacción. Permítame. Bien, el problema de este tipo de reacciones por radicales libres, pues es que no se puede, no se puede, ¿cómo les diré? No podemos determinar si solamente encontraríamos o solamente podríamos tener el producto de la monohalogenación. ¿Por qué? Vamos a verlo en el pizarrón. La iniciación. Ok, tendríamos que la molécula de cloro se rompe de manera homolítica. ¿Sí? Muy importante es el tipo de flecha que ponemos aquí. Una flecha con media cabeza indica solamente que uno de los electrones que están aquí se va con este y otro con este. De tal manera que nos da dos radicales cloro, ¿sí? Esa es la reacción de iniciación. Luego en la propagación, los pasos de la propagación, vemos cómo un radical con una molécula del metano también le induce un rompimiento de tipo homolítico, ¿sí? Generando un nuevo radical, que es un radical metilo, más cloruro de hidrógeno. Vamos a poner así, para que vean que dos electrones van a formar un enlace. Ese es el primer paso de propagación y
Este radical metilo reacciona ahora con otra molécula de cloro, que sería un segundo paso de la propagación, para generarnos en primera instancia una molécula de clorometano más un radical cloro, ¿sí? Pero bueno, aquí también tendríamos algo dentro de esta, y decíamos que esta reacción se vuelve a repetir tanto en el paso 1 como en el paso 2, ¿sí? Ya que se tiene otro radical cloro, podría volver a generar este paso 1, llegar al paso 2, así tantas veces como metano y cloro tengamos. Pero aquí aparece otro compuesto, que es el cloruro de metilo. También es posible que reaccione con un radical fluoro. Y esto lo vamos a poner acá como otro paso. Y ahora reaccionan aquí, acá, y nos generará este radical más cloruro de hidrógeno, ¿sí? Y este radical sería otro nuevo, podríamos decir, que, bueno, sí se entiende. Hasta aquí estos son los procesos, los pasos normales, pues, que ocurre con la reacción de radicales, pero estos que estoy poniendo son pasos que también podrían ocurrir. ¿Sí? ¿Sí me explicó? ¿Sí? Y que es el cloruro de metilo, también podría reaccionar con otro radical cloro, ¿sí? Y dar este radical, donde ya no está contemplado dentro de la propagación, pero puede ocurrir. ¿Sí me explico, muchachos? No Sí, lo sé. ¿Sí? ¿Cómo ustedes? De tal manera que este otro radical que tenemos aquí, vamos a ponerlo así como lo escribí ahí, interaccione con otro átomo, con otra molécula diatómica, perdón, de cloro, y ahora nos dé y clorometano más otro radical, ¿sí? ¿Sí? Y pueda reaccionar otra vez con por ejemplo, con el diclorometano, con ese radical, y ahora rompa este enlace y nos dé este tipo de radical, más HCl, ¿sí? Y bueno, finalmente, mismo vuelva a ocurrirle algo semejante, ¿no? Aquí. Voy a borrar un poquito aquí para utilizar este pedacito de pizarrón en donde
Lo voy a poner así. Se favorece más. Que nos dé triclorometano más un radical. ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que el carbono original está sustituyendo los hidrógenos, el metano original está sustituyendo los hidrógenos que tenía por cloro, ¿sí? Hasta que llegue a tener, como en este caso, el triclorometano o el tetracloro, hasta llegar a este también, por esos mismos pasos, que se llama tetracloruro de carbono. Entonces, todos esos compuestos serían, todos los que subrayé por ahí, serían producto de la reacción radicalaria, ¿sí? Que tendríamos no solamente el producto de monosustitución, sino el producto de polisustitución. Y eso dificulta mucho que se pueda utilizar este tipo de reacciones para algo más que solo conocerlas como lo estamos viendo, ¿no? Y entonces es por eso que las reacciones radicalarias no son muy utilizadas, porque no se tiene forma de parar en alguno que digamos, pues paro hasta aquí porque este es el que el que requiero. Pues no, sí hay formas, pero no son muy eficientes, y entonces siempre nos van a dar mezcla de todos los productos. Por eso es que las reacciones radicalarias no son muy útiles. Sin embargo, las teníamos que ver porque son reacciones a través de radicales en donde ocurre una sustitución. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, creo que no. Ay, perdón. Ok. Bueno, pues si no tienen dudas, entonces, bueno, pues ya no vamos a poder continuar ahorita, porque ya falta muy poco para que se termine. Nos vemos entonces mañana a las 10 de la mañana en principio, ahí en el segundo piso del edificio de las químicas. Ya no se pierden tan fácil, ¿verdad? No, ya no. Entonces, por ahí, por ese pasillito donde me encontraron, ahí vamos a ver si nos toca el mismo laboratorio o si hay otro, porque no sabemos cuántos grupos van mañana mismo. Entonces, nos vemos por ahí a las 10 de la mañana y léanse la práctica ¿de qué les dije? Cristalización. La cristalización, por favor. ¿Sí? Si no, Profe, ¿tenemos que llevar algo en específico o solamente equipo de seguridad personal? su equipo de seguridad, su equipo para de limpieza del material, ¿sí? Que ya se los había comentado la maestra Marina. Y bueno, muchas ganas de trabajar. ¿Ok? Sí, profe. Entonces nos vemos por ahí mañana. Que estén bien. Gracias, profe, igualmente. Hasta mañana. Profe, hasta Hasta mañana. mañana. Hasta mañana.